Buenos días, amada iglesia, hermanos, nuestros hermanos que nos acompañan en la virtualidad, muy buenos días, bendiciones, Dios los guarde, Dios los cuide. En la virtualidad, buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a este día para alabar y exaltar el nombre del Señor. Amén. Amén. Vamos a orar para dar inicio a la adoración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar acá nuevamente, Señor, para adorar tu nombre, Señor. Abre nuestros oídos, Padre amado. Abre nuestro corazón, Señor. Que tu palabra, Señor, realice nuestra alma y llegue hasta los tuétanos de nuestro hueso, Señor. Guíanos, Señor. Permítanos, Señor, ser, Señor bendito, partícipe de esta gran adoración. Permítanos, Señor, adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Rendir esta adoración, este culto a ti, Señor. Gracias por permitirnos estar acá nuevamente, por tu infinita misericordia, Señor. Porque solo tú, Señor, nos permitiste, Señor, estar acá para adorar tu nombre y exaltar tu nombre. Bendice a nuestros hermanos que nos acompañan en la virtualidad, Padre amado. A cada uno de ellos, Señor, guárdalos y protégelos. Bendice a las familias, Señor, y bendice a cada una de ellas, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, Señor. También abre su mente y su corazón, Señor. Que su palabra, Señor, llegue a ellos también y a cada rincón de cada persona que esté escuchando, Señor. Gracias, Padre Celestial. En este día te adoramos y te exaltamos, Señor. Úsanos, Señor, como instrumento, Señor, para llevar este mensaje, Señor, a las demás personas, Señor. Guía nuestros pensamientos, guía nuestras palabras, nuestra boca, Señor. Alabado eres tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Empezamos con un pequeño mensaje que me gustó. Voy a leerlo para ustedes, a nuestros hermanos. Dice, y es para analizar muy profundamente. Tomar la decisión de seguir a Jesús nunca ha convertido a nadie. Esto pone énfasis en que la conversión no es solo una elección personal o un acto voluntario, sino es una transformación profunda que viene de Dios. La verdadera conversión cristiana es el resultado de la obra del Espíritu Santo, quien cambia el corazón, renueva la mente, nuestra mente, y lleva a una vida en comunión con Dios. La decisión de seguir a Jesús es importante, sí, es bastante importante, pero solo es el inicio de un proceso de gracia y transformación que Dios opera en nuestras vidas. Amén, hermanos. Iniciamos con el himno de bienvenida número 89. Cantemos con gozo y júbilo, adoremos al Señor con alegría. Himno número 89. Y vine a alabar a Dios. Amén, hermanos. Venimos a alabar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma. Amén. Nos dirigimos a la palabra de Dios, Salmo 119. La palabra del Señor, Salmo 119.
versículos 65 al 72. Salmo 119, versículos 65, 72 al 72, hermanos. También lean, diríjanse en su Biblia, no estén pendientes del versículo que hablamos acá, sino que nos gusta que también estén pendientes de la palabra ustedes mismos, de lo que dice el Señor, para que vean que todo es verdad. Salmo, lean ustedes en sus Biblias también, Salmo 119, versículos 65 al 72, diríjanse a sus Biblias también. Y dice la palabra de Dios. Salmo 119, versículos 65 al 72. Muy buenos días, bienvenidos. Bienvenidos. Dice la palabra de Dios. Bien. Buen día, hermano. Dice la palabra del Señor. Para los que llegaron, nos dirigimos a la palabra del Señor, Salmo 119, versículo 65 al 72. Diríjanse en sus Biblias también. Bien has hecho con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba, más ahora guardo tu palabra. 68. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Amén. La enseñanza y clave de este texto es que Dios nos trata con misericordia, mejor de lo que merecemos. Y todas sus acciones están llenas de amor y dirigidas a nuestro bien. El mensaje nos recuerda que el conocimiento sin sabiduría es insuficiente y que quienes poseen ambas están mejor preparados para resistir las tentaciones de Satanás y servir a Dios. Además se nos advierte que es fácil alejarnos de Dios cuando estamos cómodos en el mundo. Por eso debemos confiar nuestras preocupaciones a Dios, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. El salmista expresa su deseo de seguir sirviendo a Dios con constancia, mientras que los orgullosos se distraen con las riquezas y placeres de este mundo, lo que los vuelve insensatos. Dios en su amor permite las aflicciones para que aprendamos sus enseñanzas y sigamos su voluntad. Tristemente, nosotros nos acercamos a Dios una forma de la que nosotros, pongámosle la mayoría y casi siempre, que nos acordamos siempre del Señor y empezamos a desearle y a conocerle, es por medio de las aflicciones. Siempre es por medio de una prueba. Pues a veces no le llamamos pruebas porque son consecuencias de nuestros pecados. Y mucha gente dice, no, Dios me colocó esta prueba. No, seamos sinceros. A veces son consecuencias de nuestros pecados. Son las consecuencias de nuestras malas decisiones que hacemos arrastrar a veces a nuestra gente alrededor, hermanos de la iglesia y a nuestra familia. Entonces, ahí es donde a veces nos acordamos más de Dios, queremos servirle fielmente, queremos 24 horas, queremos vivir para Él. Tristemente a veces es así. Una aflicción a veces nos lleva a arrastrarnos, a humillarnos para Él. Y no debería ser así. En resumen, la obediencia a Dios y sus mandamientos nos lleva a la vida eterna. Y tanto sus promesas como su ley son valiosas, porque nos guían con seguridad y gozo hacia la salvación. Nosotros debemos buscar ser obedientes y adorar al Señor, estando bien en sus bendiciones y a veces estando de pronto mal en las consecuencias de nuestros pecados, en ambas sirviéndole a Él.
por amor, no por conveniencia, sino por amor a Él. Amén, hermanos. Seguimos con el himno número 96, las primicias del día. Amén, hermanos. Acordémonos, está pensando uno de los primeros síntomas del cristiano, de nosotros. Y yo creo que lo hemos vivido personalmente cuando nos empezamos a enfriar, es que dejamos la vida de oración. Es uno de los primeros síntomas. Dejamos de orar. Y cuando dejamos de orar, dejamos de leer. Y cuando dejamos de leer, Dios mío santo. Amén, hermano. Nos dirigimos a la palabra del Señor en Daniel, capítulo 9, versículo 11 al 14. Daniel, capítulo 9, versículo 11 al 14. En sus Biblias, hermanos, también. Leemos alternadamente la palabra del Señor. Daniel, capítulo 9, versículo 11 al 14. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor del Señor nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, el Señor veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es el Señor nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Amén. Nos dirigimos ahora a Romanos, en sus Biblias, hermanos, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo del 8 al 11. Capítulo 5, versículos del 8 al 11, leemos alternadamente también.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén, hermanos. Amén. Aquí vemos en estos dos pasajes de Daniel y de Romanos, vemos pecados y consecuencias. En Daniel 9, del 11 al 14, vemos que se destaca el reconocimiento del pecado colectivo de Israel y las calamidades que han enfrentado como resultado de su desobediencia a la ley de Dios. Aquí Daniel confiesa que todo Israel ha transgredido la ley y como consecuencia ha recibido maldiciones. En Romanos, como podemos ver en capítulo 5, del 8 al 11, aquí Pablo señala que todos eran pecadores y enemigos de Dios, pero a pesar de eso, Dios demostró su amor al enviar a Cristo para morir por nosotros. Aquí el enfoque está en la salvación y la justificación a través de la gracia. El amor y su misericordia. En Daniel, aunque se reconoce la justicia de Dios en las calamidades, también se sugiere la necesidad de volver a Él para recibir su favor y misericordia. En Romanos, la muerte de Cristo representa el amor y la misericordia de Dios, que busca reconciliar a la humanidad a pesar de su enemistad. Vemos también la reconciliación. En Daniel, la oración de Daniel es un llamado a la reconciliación con Dios a través del arrepentimiento y el reconocimiento del pecado. En Romanos, Pablo afirma que gracias a la muerte de Cristo, los creyentes han sido reconciliados con Dios, lo que les asegura la salvación. El amor y el pecado. Dios muestra su amor al enviar a Cristo a morir por nosotros, incluso cuando éramos pecadores y enemigos de Él. A pesar del pecado de Israel, Dios llama a la reconciliación por medio de la fe en Cristo. Los creyentes son justificados y salvados de la ira de Dios. La justicia y la misericordia, mientras que en Daniel se reconocen las consecuencias del pecado y la justicia divina, en Romanos se celebra la gracia que ofrece la salvación. Ambos textos subrayan la importancia del arrepentimiento y el retorno a Dios, mostrando que a través de Cristo podemos experimentar la reconciliación y el amor incondicional de Dios. Aquí vamos a exponer un ejemplo para que analicemos. Imaginemos que en nuestra vida o en tu vida cometes un error grave, algo que sabes que estuvo mal. Sabías cuáles eran las reglas y las consecuencias de romperlas, pero aún así lo hiciste. A veces pasa con nosotros. A veces sabemos las consecuencias del pecado, pero aún así avanzamos hacia él. Como resultado sientes el peso de ese error. Te afecta a ti, a tu familia, a tus amigos y te das cuenta que no puedes revertir el daño por ti mismo. Este es el punto al que llegó Israel en Daniel 9. Se reconocieron culpables y sufrieron las consecuencias de sus desobediencias. Ahora, pensemos en un momento en que alguien te perdonó sin que lo merecieras. No solo eso, sino que esa persona tomó sobre sí las consecuencias de tu error. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Aun cuando estaba perdido, alejado y sin saber cómo arreglar las cosas, Jesús intervino, murió por nosotros cuando aún éramos pecadores, pero que pudiéramos ser reconciliados con Dios y vivir una nueva vida. En tu vida es como si cometiéramos un gran error en el trabajo, que podría costarte el empleo. Sabes que no puedes resolverlo por ti mismo, pero tu jefe, viendo tu situación, toma la culpa por ti, cubre los costos y te da otra oportunidad. Este acto de amor
y gracia es un reflejo de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. No solo un perdón, es una transformación, una segunda oportunidad que no merecíamos, pero que recibimos por puro amor y misericordia. Dios, en el mensaje, este es el mensaje de Romanos, Dios te ama tanto que aun cuando estabas en tu peor momento, envía a Jesús para pagar el precio por ti. No hay mayor ejemplo de amor y reconciliación y de amor incondicional que ese. Amén, hermanos. Amén. Oremos para pedir perdón al Señor por nuestros pecados, por nuestros errores, por cuántas faltas cometimos. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Padre, porque has sido fiel, porque renuevas tu misericordia todos los días, cada mañana, Señor, en el momento de nosotros despertar y darnos cuenta en nuestro primer respiro, Señor, y saber que has tenido misericordia en nuestras vidas y no hemos sido consumidos, Señor, por el fuego eterno, Padre amado, porque somos pecadores, porque somos viles, Señor, porque somos imperfectos. Pero gracias, Señor, al sacrificio, Señor, de tu Hijo amado en la cruz, fuimos justificados, Señor, fuimos limpiados, Señor, y nos diste una nueva oportunidad, Señor, para seguirte, para honrar tu nombre, para buscarte incondicionalmente, Señor. Te damos gracias por esta bendición, Señor, que eres tú mismo en nuestras vidas, Señor. No hay mayor bendición que esa, Señor. Gracias, Señor, por estar en nuestras vidas, por estar en nuestras familias, en nuestros hogares. Gracias, Señor, porque estás aquí en la iglesia, Señor, recibiendo nuestras alabanzas, Señor. Gracias, Padre amado, por cada una de estas personas que están acá alabándote. Ten misericordia también de ellas, Señor. Que seas tú guardándolas y protegiéndolas, Señor, de todo mal. Padre amado, no nos dejes caer en tentación. Fortalécenos, Señor, en el Espíritu. Guíanos, Señor, bajo tu palabra, Señor. Que tengamos esa hambre de leer tu palabra cada día, Señor. Orar constantemente, Señor, para no caer en tentación, Señor, y llevar esta pelea, Padre amado. Porque nuestra carne es débil, Señor, pero cada día fortalecernos en el Espíritu, Señor. Gracias, Padre Celestial, que escucha nuestros clamores, nuestros gemidos, Señor, pidiéndote perdón cada día, Señor. Enséñanos a caminar en santidad, Señor, y a dejar los hábitos de pecado, pecados que tenemos de raíz, Señor, en nuestro corazón, Señor. Permítanos combatirlos con tu palabra, con tu amor, con tu misericordia, Señor. Gracias, Padre amado, por la vida de nuestros hermanos, de la iglesia, Señor, por la vida, Señor, pastoral, Padre amado, de la familia pastoral también, Señor. Gracias, Santísimo Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te adoramos, te pedimos perdón, Señor, y danos un corazón nuevo, Señor. Amén y amén. Seguimos con el himno número 323, lejos de mi Padre Dios. Himno número 323, lejos de mi Padre Dios.
Nos dirigimos a la palabra de Dios en sus Biblias, hermanos, también. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Los hermanos en la virtualidad también diríjanse en sus Biblias. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Y dice la palabra del Señor, leo con el favor de ustedes: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Andaba en las lascivias concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oramos, Señor, para recibir esa palabra que nos trae el pastor Jorge. Que Dios lo guarde y que sea instrumento de bendición para nuestras vidas. Padre Celestial, oramos, Señor, por el pastor, Señor Jorge, que trae tu palabra, Señor. Que esa palabra que traiga, Señor, sea de bendición, Señor, para nuestras vidas, Señor. Que sea una palabra restauradora, Señor, de nuestras almas, que restaure familias, hogares, matrimonios, Señor. Que todas las personas que en la virtualidad y que aquí presentes, Señor, que escuchan tu mensaje, Señor, sean transformadas, Señor. Señor, bendícelo, Señor, guárdalo, Señor. Señor, que sea instrumento tuyo, Señor, para que sea bendición, Señor, a nuestra amada iglesia, Señor. Bendice sus palabras, bendice sus pensamientos, Señor. Guíalo, Señor, por medio del Espíritu Santo. También, Señor, te adoramos y te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días para todos, amados hermanos. Damos gracias al Señor por permitir que hoy una vez más estemos en este lugar, hoy 20 de octubre del año 2024, con una temperatura aproximada a los 33 grados centígrados. Hoy sí estamos sintiendo un poquito de calor. Pero bueno, lo más importante obviamente es que la palabra de Dios se siga extendiendo y que nosotros en todo sigamos aprendiendo, no solamente de forma intelectual, sino aún mucho más allá de forma espiritual. Dicho de otra manera, lo que escuchemos, que asimismo en el Señor lo coloquemos en práctica. Así es de que sean todos ustedes, amados hermanos, bienvenidos. Me alegra una vez más poder verles y poder compartir con ustedes una vez más desde este lugar. Allá mis hermanos que están en los perfiles del Facebook y mis hermanos que están allí en la virtualidad. La gracia del Señor sea manifiesta a todos nosotros en este día. Vamos a ubicarnos por un momento allí en el Catecismo Infantil, porque hoy nos corresponde la pregunta número 100. Eso quiere decir que ya llevamos
100 domingos estudiando el catecismo infantil. Ya estamos pues casi a punto de culminar. La semana anterior resolvimos la pregunta número 99. Allí iniciamos con el 9º mandamiento acerca de no hablar falso testimonio contra nadie. Allí se insiste, o más bien insistíamos pues, en ser lo más sinceros posibles, veraces en todo lo que digamos. Es la única manera como podemos nosotros verdaderamente adornar la gracia del Evangelio que ha sido colocado en nuestros corazones. Hoy abordaremos entonces esta pregunta número 100 que dice, voy a preguntar, ustedes por favor me ayudan a contestar. ¿Qué nos enseña el 9º mandamiento? Respondemos, hablar. Bueno, esto simplemente lo colocamos así como muy sencillo, como cita el catecismo, es porque no necesitamos nosotros redondear tanto esta respuesta. Pues, defíname verdad. ¿Qué pudiéramos nosotros decir si alguien nos preguntara eso? Defíname el término verdad. ¿Qué diríamos? ¿Qué es verdad? Algo concreto, certero. Algo que se corresponde con la realidad. ¿Qué otra cosa pudiéramos decir? Algo certero, algo concreto, algo que se corresponde con la verdad. Algo que no es mentira. Algo que no es falso. Eso es simplemente así. Algo que no es falso. Bien. Pilato en una ocasión le pregunta al Señor Jesús, ¿y cuál es la verdad? O sea, él le estaba preguntando cuál es la verdad y tenía la verdad enfrente. Ahora, hoy el mundo está preguntando cuál es la verdad y tiene la palabra de Dios en sus manos. Están preguntando, ¿y cuál es la verdad? Ahora, aquí tenemos obviamente, es como, y recordamos el pasaje de la lectura paralela que nos leía allí el director de culto, nuestro hermano Leonel. Allí dice que nosotros debemos hablar conforme a la palabra de Dios. ¿Recuerdan la lectura? Bien, decía allí entonces que no podemos nosotros irnos más allá. Si queremos verdaderamente decir la verdad, tenemos que decir lo que Dios dice. Porque el Señor mismo nos deja escrito en su palabra que Dios es veraz y que el hombre es mentiroso. Por eso no debemos nosotros ir a esos razonamientos meramente humanos. Si nosotros no pasamos por el filtro de las Escrituras todas las cosas, indudablemente podemos nosotros colocar en tela de juicio lo que cualquiera diga. Entonces el filtro, ya lo decíamos la semana anterior, es la palabra de Dios. Voy a repartir unos textos muy rápidos para ustedes y por favor me ayudan. Uno de ellos está en Colosenses 3:9, el otro se encuentra en Levítico 19, del 15 al 16 o 15 y 16, el otro texto está en Éxodo 23, versículo 1 y 2, y el último se encuentra en Juan 8:44. Voy a volver a repetir para que ustedes lo tengan allí, mis queridos hermanos. Colosenses 3:9, Levítico 19, Éxodo 23 y Juan 8:44. Bien, ahí tenemos nuestros textos en el día de hoy, así es de que vamos entonces a evacuar en el día de hoy esta pregunta. Zacarías en el capítulo 8, estamos hablando del profeta en el Antiguo Testamento, en el verso 16 dice lo siguiente: estas son las cosas que habéis de hacer. Escuchen bien que esto es un imperativo. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Aquí encontramos dos cosas. Primero, dice Zacarías, hablad verdad cada cual con su prójimo. O sea, tenemos que ceñirnos lo más posible en lo que nosotros mejor podamos hacer a la verdad. Entonces, hablad verdad cada cual con su prójimo. Y luego dice, juzgad según la verdad. O sea, que debemos hablar y toda vez que nosotros hagamos un juicio, tenemos que hacer un juicio acorde ¿a qué?
a la verdad. Acorde a la verdad. Bueno, ya sabemos nosotros que también hay juicios que son sesgados, solamente para ayudar o solamente para sacar a alguien de un apuro. Hay que tener mucho cuidado con ello. Obviamente tenemos que hablar y juzgar según la verdad. Parece claro que nuestro Señor quiso exponer este mandamiento, y como en los mandamientos anteriores, su propósito fue corregir la crueldad, corregir la deshonestidad, corregir la avaricia. De la misma manera, el noveno mandamiento intenta reprimir la falsedad y la mentira, que como hemos dicho, es cosa que maravilla. Ver en nuestro tiempo cómo la gente con cuánta seguridad y sin temor pecan contra Dios y se ve notablemente envuelto en una falacia. O sea, el hombre miente y no siente ningún remordimiento. El hombre falsea las palabras y no siente ningún remordimiento. Y es precisamente el por qué el Señor nos dejó este mandamiento para todos nosotros. Tenemos que insistir constantemente en que la palabra de Dios fue dada para un pueblo necesitado. Y usted y yo, mi querido hermano, estamos necesitados. Cuando aplicamos los mandamientos entonces a nuestra propia vida, pues entonces decimos, estamos faltos de Dios todos los días de nuestra vida. Allí encontramos entonces esta circunstancia en la vida del ser humano. Colosenses en el capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente, si alguien lo tiene por allí. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. ¿Dejen de qué? Dejen de mentirse. Los unos a los otros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacíamos esas cosas, o nos gozábamos o nos deleitábamos en ellas, era parte de nuestra vida antigua, antes de. Ahora, obviamente, después de Cristo, no es que nosotros realmente seamos totalmente perfectos, pero es que ya conocemos la verdad, ya no tenemos excusa. Por eso es importante, obviamente, el hecho de que nosotros estemos constantemente apelando a las Escrituras en nuestra propia vida. Solamente así podemos aplicar una verdadera justicia a nuestro prójimo. Eso entonces es un imperativo que todos nosotros debemos cumplir. Levítico 19, 15 y 16 llama entonces nuestra atención. ¿Cómo dice? No harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. Amén. Y esto no necesita tanta explicación. No necesitamos ser teólogos realmente, ni necesitamos ser maestros de la ley para poder entender lo que cita Levítico 19. Allí simplemente está apelando a la justicia y a la veracidad que Dios obviamente había ordenado al pueblo. Así esto nos llama entonces la atención a hacer las cosas correctamente ante un Dios justo y cuidando la vida también de nuestro prójimo. El Señor, en medio de una acusación y al mismo tiempo en medio de algo que se quería aplicar, porque ellos estaban buscando aplicar la ley. Entonces el Señor, viendo los propósitos egoístas en estos corazones, expresó lo siguiente: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Cómo se llama eso en la Biblia? Se llama justicia. O sea que yo no estoy colocando la vara solamente para medir al otro, me estoy midiendo a mí mismo. Es lo que el Señor estaba diciendo allí. Por eso entonces en Levítico 19 dice que nosotros debemos juzgar de una forma correcta, siempre teniendo temor de Dios en nuestros corazones. Vuelvo y repito, porque a veces los juicios sesgados o simplemente las palabras ajustadas a nuestros propios deseos nos van a llevar simplemente a pensar en cómo nosotros mismos nos podemos favorecer. Dicho de otra forma, estamos pensando primero yo, segundo yo y tercero yo. Eso es lo más importante para mí. Obviamente el Señor en todo el contexto de las Escrituras dice que también debemos tener cuidado de nuestro prójimo, porque podemos dañarlo con cualquier palabra que digamos o con cualquier cosa que hagamos.
Esto es importante porque es la manera como nosotros podemos enseñar a nuestros hijos. Yo no sé, pero voy a hablar con los padres de familia. No sé si a ustedes como padres de familia les fastidie que sus hijos les digan mentiras. Y ustedes saben que son mentiras. Ahora, preguntemos qué padre de familia está felicitando a su hijo porque le dijo una mentira. Tendría que ser muy loco la persona para estarle diciendo a su hijo, usted sí es inteligente, qué sabiduría, cómo trataste de engañarme y lo lograste. Nadie dice eso. Por el contrario, un padre sabio lo primero que hace es aplicar una corrección. Porque es la manera como se está instruyendo al niño para que llegue a ser un hombre en el mañana justo y haga las cosas bien. Ustedes notan, y les voy a contar algo que sucedió hace algún tiempo atrás. Estaban unas madres de familia en una penitenciaría allí en el país vecino, en Venezuela. Ellas estaban reclamando porque a los hijos de ellas que estaban allí confinados en aquella prisión no les estaban dando buena comida. Y estaban haciendo huelga y que la vida de ellos estaba en riesgo. Pero al mismo tiempo allí también habían unas madres que habían perdido a sus hijos asesinados en manos de esos que estaban allá adentro. Y una señora en un momento confronta a una de ellas y le dice, usted está reclamando porque su hijo está allá adentro, pero usted lo tiene vivo. Yo perdí a mi hijo en manos de su propio hijo que está allá, y usted está reclamando por un hijo que está vivo. Imagínese a mí que me lo asesinaron. Vuelvo y reitero, en ocasiones los juicios solamente son juicios acomodados. Y eso no es verdad tampoco, no está bien hacerlo. Vuelvo y reitero, no podemos nosotros reclamar absolutamente nada para el futuro de nuestros hijos si desde el principio nosotros no comenzamos a hacer el trabajo en el corazón de ellos. Esto lo hablábamos ya en todo el término de los mandamientos, lo que hemos estado conversando en domingos anteriores. Así de que el Señor, cuando expresa estas palabras, ellos automáticamente entendieron lo que la ley expresaba. Si un acusador estaba infamando en su acusación, no encontraba ninguna clase de fundamentos, entonces este acusador tenía que verse obligado a retractarse. Por lo tanto, en el mismo momento en el cual este hombre se retractaba de esta acusación, entonces la lapidación se aplicaba a este acusador falso. Así es la ley. Y así es la justicia de Dios. Ustedes preguntarán si esto es verdad en la Escritura. Y yo les diría, por supuesto que es verdad. Vamos a ubicarnos en Éxodo 23, versículo 1 y 2. Amén. ¿Cómo dice? Si lo consiguen, no lo vayan a perder. Lo dejan ahí, por favor. Éxodo 23, 1 y 2. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los demás para hacer agravios. Versículo 7 de ese mismo pasaje. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Amén. Bien, simplemente es eso. Ahora, es importante precisamente el hecho de que Dios entonces llama a que nosotros digamos las cosas como son. Y que al mismo tiempo también tengamos cuidado de que Dios, de una u otra manera, está al tanto de lo que expresan nuestros labios, de lo que sentimos en nuestros corazones y de la manera como nosotros nos estamos dirigiendo en todas estas cosas. Que algunas personas lo consideran natural el estar mintiendo, que algunas personas de pronto consideran como que es parte de nuestra sociedad. Ustedes no se dan cuenta que nosotros somos tan capaces de aceptar lo malo, pero difícilmente aceptamos lo bueno. Esto es una de las cosas que tenemos que comenzar a identificar, como ya lo hemos dicho. Así de que es un llamado a alejarnos de toda especie de mal. El fin de este mandamiento es que sin fingimiento alguno digamos la verdad, porque Dios detesta totalmente lo contrario. ¿Por qué? Pues porque Juan 8:44 nos dice así. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido
mentira desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él cuando habla mentira de su. Habla porque es mentiroso y padre de mentira. Bien, dice que es que padre de mentira, es un homicida, es un asesino, porque no ha seguido la verdad. Y no ha seguido la verdad es porque él miente de suyo propio, porque no está en la verdad. Ninguna mentira procede de bien, o sea, no hay mentiras blancas, no hay mentiras piadosas, no hay acusaciones blancas, no hay acusaciones piadosas, en tanto estas no pasen por el filtro que es la palabra de Dios. Es importante, ya lo dijimos, pues si hay temor de Dios, procuremos no ocuparnos en decir u oír murmuraciones. Y asimismo a no dar crédito a todo lo que hablen del prójimo por sospechas o acusaciones infundadas. Dicho de otra manera, si no estamos seguros de lo que escuchemos, mejor no digamos nada. Primero cercioremos. Acusaciones es lo que hay por todas partes. El problema es que asimismo, como nosotros decimos que hay personas que han transgredido la ley y están tras las rejas, también hay personas inocentes que se encuentran tras las rejas. ¿Todo por qué? Por una acusación falsa. Y ese es el peligro del cual nosotros debemos cuidarnos. Amados jóvenes, honren al Señor con la veracidad de sus palabras. Recordemos que más rápido cae un mentiroso que un cojo, decían los abuelos. Así es de que es importante que nosotros midamos nuestras palabras y que al mismo tiempo estemos conscientes que todo lo que decimos, Dios asimismo lo está escuchando. Queridos padres de familia, no nos comprometamos con nuestros hijos en cosas que no podemos o tampoco queremos cumplir. A veces faltamos a la verdad cuando le decimos, te voy a dar esto o te voy a dar aquello, y nunca cumplimos. ¿Saben cómo se llama eso? Mentir. Eso se llama mentir. Y ellos saben. Entonces, a lo último, ellos van a crecer creyendo que mentir es correcto. Así de que no nos comprometamos con nuestros hijos para que nuestras palabras no queden en entredicho y ellos de nosotros no se lleven un mal testimonio. Que el Señor se glorifique de manera especial en nuestra sociedad, que permita que su nombre siga siendo glorificado y que nosotros podamos seguir extendiendo el Evangelio a tiempo y también fuera de tiempo. Quien desea orar en esta mañana y suplicar al Señor que nos ayude, primero como padres y segundo que ayude también a nuestros hijos, a que verdaderamente nosotros honremos al Señor con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y también con nuestras acciones. Quien desea orar, bien lo puede hacer y continuamos. Mi maravilloso Dios, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. Gracias. Señor, en esta mañana que tú nos has permitido abrir los ojos a un día más, donde nos has traído a este hermoso lugar, Señor, a meditarnos de tu palabra, a conocer de nuevo y a recordar, Señor, que debemos hablar siempre la verdad. Y mucho más cuando sea de ti, Señor. Hoy más que nunca, Señor, te pedimos que nos ayudes en nuestros faltantes, en nuestras debilidades, en aquello malo que hacemos, Señor, para que podamos ser completamente, Señor, ejemplo para nuestros hijos. Que nos edifique, Señor, que nos dice con tu palabra, que nos enseñe, Señor, a siempre estar dispuestos a hablar la verdad, Padre Celestial. Y que así también, Señor, nuestros hijos puedan hacerlo con el ejemplo nuestro, Señor. Ayúdanos a instruirlos en tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Y permítanos, Señor, ser siempre edificados por tu palabra, Señor, que tú siempre nos des el ánimo pronto de buscar de tu palabra, de aprender de tu palabra, Señor, y también de enseñar a los que están alrededor nuestro, Señor, sean nuestros hijos, sean nuestros sobrinos, o nuestros amigos, o los hijos de nuestros amigos, que nosotros podamos también edificarlos por medio de tu palabra, Señor. Te pido para que guarde
sus pensamientos, sus corazones, Señor, y mucho más en este siglo, Señor, que se está confundiendo las cosas, se están manipulando las mentes de ellos, Señor, se está manipulando la mente de la sociedad, Padre Celestial, desde las redes sociales, desde la televisión, desde muchos puntos de la humanidad, Señor, se está tratando de borrar tu verdad, Señor, de sacar la mentira como si fuera la verdad, Padre Celestial. Y te pido para que también, Señor, tú de tropiezo, Señor, a esas cosas, también tú, Señor, desarraigue esos malos pensamientos, esas malas ideologías de nuestra nación, Señor, del mundo, Padre Celestial, porque tú eres el Rey por excelencia, Señor, y tú todo lo puedes hacer posible, Señor. Muchas gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias por traernos a alimentarnos de tu palabra. Sea tu exaltado, sea tu Hijo Jesucristo exaltado, y sea el poderoso Espíritu Santo exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, queremos darte las gracias una vez más en esta mañana y en este tiempo, Señor. Te pido, Señor, por los padres de familia, Señor, porque necesitamos de ti, necesitamos de tu gracia, necesitamos del convencimiento de tu Espíritu Santo para poder entender, Señor, aún nuestros propios errores. Rogamos, Señor, para que nos permita ser ejemplo de nuestros hijos, Señor, que nuestra garantía esté siempre enmarcada, Señor, en el hecho de que nos hemos esforzado y hemos tratado de hacer lo correcto, Dios mío. Ayuda también a nuestros hijos, Señor, a esta juventud, Dios mío, a la niñez. La niñez que se encuentra enfrentada ahora a grandes desafíos, Señor, a grandes problemáticas y a grandes circunstancias, Señor, que no solamente desde el punto de vista de las leyes humanas, Señor, se está tergiversando tanto tu verdad, Dios mío, que hoy el mundo no entiende, Señor, ya, ni puede ver con claridad, Dios mío, lo correcto de lo incorrecto. Perdona, Señor, a esta humanidad y ayuda a nuestra niñez, ayuda a nuestra juventud, Dios mío. Que cuando los enviemos a los colegios, que cuando los enviemos, Señor, a las escuelas, nosotros ya hayamos hecho el trabajo de prepararlos a ellos para enfrentar este desafío, Señor. No permitas que los enviemos desprovistos, Padre bendito, porque allí van a escuchar muchas cosas que los van a colocar a dudar, Señor, aún de tu propia existencia, Señor. Pedimos, Padre, que nos des el tiempo, que nos des el deseo, la intención, Señor, de poder hacer en ellos, Señor, nuestro trabajo como padres. Sabemos que la salvación proviene de ti y sabemos que todo lo demás en cuanto al convencimiento y la verdad de tu palabra provienen de ti. Pero por lo menos, Señor, ayúdanos a hacer nuestra labor, Dios mío. Fortalécenos y susténtanos en todo, Padre bendito. Lo suplicamos en el nombre santo y majestuoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a proseguir entonces. Nos ubicamos por allí en el Evangelio según San Marcos. Porque vamos entonces a meditar un poco en la palabra del Señor por allí en el capítulo 4 del Evangelio según San Marcos. Vamos a estar atentos los próximos minutos, al igual como debe ser en toda nuestra adoración, ¿no? Vamos a estar ubicados capítulo 4, Marcos 33 y 34, como cita el pasaje. Vamos a leer todos al unísono. Dice así: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Amén. Oremos por un momento más. Señor, gracias. Nuestras vidas, Señor, las dejamos en tus manos benditas. Rogamos, Señor, siga siendo propicio y te glorifiques de manera especial. Dios mío, descansamos en ti, descansamos en tu voluntad y rogamos que ahora nos dirijas, Señor, para poder estar atentos a lo que tu palabra enseña y que podamos sacar el mayor provecho posible de todas estas cosas. Dios mío, rogamos que tu Espíritu Santo nos asista en esta mañana,
y que podamos asimismo amoldarnos a tu voluntad perfecta y gloriosa, Señor. Muchísimas gracias, Padre bendito, en Cristo Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Amén. ¿Cuál es el objetivo en el día de hoy? El objetivo en el día de hoy es que el hombre se concientice del endurecimiento que hay en el corazón. También que nos concienticemos que el ser humano, de una u otra manera, rechaza a Cristo y rechaza también su enseñanza. De la indiferencia de ver a Cristo como el único camino de salvación. Y que al mismo tiempo Dios nos guíe para que nosotros podamos escuchar la enseñanza de su palabra para encaminarnos a la vida eterna a través de Cristo. Bueno, este es precisamente el objetivo. En las Sagradas Escrituras vemos constantemente las luchas de nuestro Señor Jesús. Parecía que era la lucha entre la luz y las tinieblas, como hasta el día de hoy todavía acontece. El Señor Jesús llegó allí, a aquella región, específicamente sus últimos días de ministerio, allí en la ciudad de Jerusalén. Toda vez que hablaba, y todos nosotros sabemos por el contexto de las Escrituras que el Señor solamente decía la verdad. Vuelvo y reitero esto. El Señor solamente decía la verdad. Nunca habló nada que fue colocado en duda, ni nunca nadie, por más conocimiento que tenga, ha podido colocar en duda las palabras del Señor. Mas, sin embargo, habían detractores. ¿Cuál era la labor de estos detractores? Desmentir la verdad. Ahora, esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta, porque el Señor Jesús constantemente les decía a ellos las cosas como eran. Ahora, cuando vemos nosotros el contexto de las Escrituras, el Señor nos habla a nosotros de una forma clara. Hay un gravísimo problema, y es precisamente cuando el ser humano llega a colocar en duda las palabras del Señor. Ahí sí, entonces entramos en terrenos totalmente complicados. Allí en algún tiempo, estoy hablando de los primeros siglos, apareció en escena un predicador que muchos eruditos de su tiempo consideraban como un novato inexperto en el conocimiento, pero que mucha gente sencilla oía de buena gana. Les admiraba cómo confrontaba y dejaba callados a intérpretes y maestros al mismo tiempo, y mucho más se admiraban cuando mostraba un poder milagroso. Algunos hacían comparaciones entre este predicador y los profetas del pasado. Otros simplemente lo consideraban como un blasfemo que hablaba y hacía cosas por el poder de Beelzebú. Muchos conocieron su autoridad y la profundidad de sus palabras. Hasta este momento todo iba muy bien, por lo menos sus seguidores y sus detractores se balanceaban en partes iguales. Aquí quiero aclarar algo, y es que por lo menos el Señor Jesús era odiado y era aborrecido, pero también en algunos círculos era seguido y era amado. Entonces parecía que todo iba bien hasta ahí. Muchos, como ya dije, veían los milagros. O sea, este es el Señor que multiplica, este es el Señor que sana, este es el Señor que confronta con esa palabra tan profunda a estos intérpretes. A ese es el que queremos seguir. Dicho de otra manera, se balanceaban por algo que el Señor decía o hacía. Nada raro a lo que acontece en nuestro tiempo. Muchas personas siguen al Señor por lo que hace. Bien, pero también entonces, al mismo tiempo, algunos de estos simplemente demeritaban lo que el Señor hacía. Lejos de decir que realmente Él hacía las cosas por el poder de Dios, entonces se lo atribuían al poder de Beelzebú. Muchos decían, nadie ha hablado como este hombre habla. Otros decían, bueno, a lo mejor alguno de los profetas resucitó, ahí está Jesús. Y entonces cada uno de ellos lo encasillaba o lo encajonaba de alguna manera. Allí simplemente nos damos cuenta que todo cambió cuando él mismo dijo que era hijo de Dios. Se cayó la estantería.
Yo no sé si ustedes escuchan a algunas personas cuando dicen, hasta ahí lo acompaño. No, yo me bajo de ese bus. Hasta allá no llego yo. Bueno, no fue sino que el Señor dijera que era hijo de Dios y automáticamente se acabó todo. ¿Qué fue lo que pasó allí entonces? Cuando afirmó que su misión era salvarlos del pecado, pues simplemente con estas afirmaciones automáticamente se desajustó las proporciones. En el capítulo 6, verso 66 del Evangelio según San Juan, dice lo siguiente, nos relata algo importante. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, muchos, ¿de quiénes? De sus discípulos, ya no andaban con él. ¿Saben qué es lo terrible del endurecimiento del corazón? A estos ya no les importó lo que hablaba ni lo que hacía. Simplemente se alejaron. Llegó el punto donde dijeron, eso ya no me gustó, me voy, chao, punto. Se acabó. Ellos tomaron una decisión, las proporciones se desajustaron. Claro, obviamente esto lo aprovecharon sus enemigos y arreció la persecución y la acusación contra el Señor. Para ellos el dilema simplemente fue resuelto dándole la espalda. Todo esto dio como resultado que en solo 3 años de ministerio el Señor pasara del reconocimiento a la cruz del Calvario. Bueno, y lo hemos repetido en algunas ocasiones. El Señor entra con una entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén y por el otro camino lo sacaron con una cruz a cuestas para crucificarlo. No es obviamente lo que debe existir en nuestro corazón. Si es verdad, mi querido hermano, que el Señor gobierna su corazón, manténgalo ahí. Si es verdad que el Señor es el centro de su motivación, manténgalo ahí. Si es verdad que usted ha hecho un compromiso con el Señor de seguirle, manténgase firme en esa promesa. Ya dije, hay un gravísimo problema. El Señor entra en una entrada triunfal y lo sacan con una cruz a cuestas. ¿Cuál fue el problema? El problema simplemente porque el Señor dijo que venía o descendía del cielo y porque iba a morir para perdonar los pecados de ellos. No les gustó absolutamente. ¿Quién quiere un Salvador? ¿Quién necesita un Salvador? ¿Para qué un Salvador? ¿Cuántas preguntas pudieron surgir en la mente de aquellos que lo escucharon? ¿Cuál era la motivación de los que lo seguían? Saben que algunos realmente llegó el punto donde el Señor multiplicó la comida y dijeron, apoderémonos de este hombre porque tenemos que hacerlo rey. Con un rey así que multiplique la comida se solucionan nuestros problemas. ¿Cuál era el problema de ellos? Que creían que necesitaban tener algo que comer. Y es gravísimo. La multitud seguían al Señor para ver si levantaba o no levantaba al paralítico. Bueno, lo levantó, qué maravilla. Cuando el Señor dijo, es que he descendido al cielo, nos vamos. Ya no seguimos con usted. Así de sencillo. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo es que en aquel tiempo no pudieron entender al Señor? ¿Cómo pudieron asesinarlo si no encontraron ninguna culpabilidad? Bueno, esas preguntas tenemos que respondérnoslas a nosotros mismos. Precisamente porque el Señor todavía sigue siendo objeto de acusaciones. Por incrédulos, por impíos y también por cristianos. Esa es una terrible realidad. Nuestro hermano Leonel lo ilustraba desde el principio. Así es. El pecado en el corazón del ser humano. Las malas decisiones. Y simplemente nuestras propias motivaciones nos llevan a equivocarnos. Y luego entonces cada cosa traerá también su consecuencia, como sucedió con la nación israelita. Ahora, ¿por qué lo asesinaron? No encontraron en él ninguna culpabilidad. Bueno, aquí recordamos algo que decían los abuelos en la antigüedad.
constantemente se decía una frase: por la verdad murió Cristo. Cuando alguien decía algo, no que si usted dice tal cosa de pronto tiene problemas, por la verdad murió Cristo. Es bonito cuando se expresa esas cosas, pero obviamente lo mejor es que nosotros podamos aplicarla de una forma veraz a nuestras propias vidas. Vemos que en la confrontación con los líderes religiosos de su época, toda vez que hablaba, entonces asimismo parecía que la intención de desaparecerlos enraizaba con más fuerza en el corazón de aquellos. Vemos entonces en Juan 8:40 lo que cita allí el evangelista, palabras de nuestro Señor Jesús. Voy a leerlo para todos ustedes. Dice: pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Y está colocando para estos hombres un ejemplo en la antigüedad. Abraham, siendo un gran patriarca, habiendo recibido una promesa, habiendo recibido esa promesa pactual, no se atrevió a proferir ninguna palabra en contra de Dios 25 años después, y la promesa no se cumplía. Abraham llegó a los 100 años y la promesa no se cumplía. ¿Qué decía la promesa? Pues serás padre de muchas gentes. Sí, pero ya tengo 100 años. Mas, sin embargo, la misma escritura dice que él se fortaleció en esta promesa. Pero estos, a los cuales conocían a Abraham y lo tenían como padre y conocían muy bien las escrituras, entonces resulta que cuando apareció la promesa en cumplimiento intentaron matarlas desde el principio. Simplemente vemos cómo el Señor adaptó estos métodos de enseñanza a la capacidad y también a los deseos de entender de su audiencia. Pero también pues para descubrir la poca importancia que muchos exteriorizaban en sus corazones y la manera como tenían también las enseñanzas del Señor. A veces nos preguntamos dos cosas. ¿Cómo nosotros tenemos que extender una enseñanza de las Sagradas Escrituras? Y hay un grave problema con ello. En ocasiones el mensaje simplemente se quiere acomodar a la necesidad del oyente. ¿Estás pasando por enfermedad? Tranquilo, el domingo predicamos un sermón donde hable de sanidad. ¿Tienes problemas emocionales? Vamos a hablar del consuelo el otro domingo. Pero si estás enfermo, tenemos culto de milagros el lunes. ¿Saben qué se llama eso? Mensajes acomodados a la necesidad del hombre, pero es una necesidad meramente terrenal. El Señor no hizo eso. Pues en aquel tiempo habían personas que carecían de muchas cosas. Pero nosotros no vemos en el Señor un mensaje motivacional de que iban a tener dinero. Les dice a ellos: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje que usted y yo necesitamos es simplemente entender que no vamos a permanecer aquí para siempre. El Señor no ajustó nunca nada. Tampoco se necesitó de que el Señor utilizara ninguna clase de argumentaciones para contentar al pueblo. Un hombre claramente expresó: una sola palabra tuya bastará para sanarme. Ahora, ¿qué es lo que venimos a buscar nosotros a la casa del Señor? Es bueno, pues, entonces, que meditemos en ello. No habló el Señor en parábolas para confundir, sino a fin de desafiar a los que sinceramente lo buscaban, a descubrir el verdadero sentido de sus afirmaciones y para denunciar a los que lo perseguían y también los que lo acusaban. Dicho de otra manera, muchos entendieron. El Señor en algunas ocasiones dijo palabras que los fariseos comprendieron muy bien. Contra nosotros está hablando esa palabra. Otros simplemente decían acerca del Señor que eran maravillosas sus expresiones y que simplemente en las cosas que decía
era suficiente para que todos ellos pudiesen ser consolados. Pero este mensaje simplemente iba enmarcado en la verdad de Dios y en la necesidad, óigame bien, la necesidad espiritual del oyente. Parece que hoy en día predicar la verdad de las Escrituras se hubiese convertido en una sentencia de muerte como lo fue en aquel tiempo, o por lo menos de aborrecimiento. Hoy muchos podemos verificar que predicar el Evangelio no es sinónimo de popularidad o de reconocimiento. No hay reconocimiento de las masas. Al parecer, cuando algún líder religioso es tan seguido, amado y escuchado por multitudes, es porque algo parece que no anda muy bien. Es necesario volver a reevaluar las enseñanzas, si el mensaje realmente está siendo suavizado o acomodado a la opinión o motivación personal del oyente. Muchas personas asisten a los templos solamente a escuchar lo que quieren escuchar. Como no dijeron lo que yo no quiero escuchar o lo que quiero escuchar, entonces simplemente me cambio de establecimiento. Por eso algunas personas se atreven hoy en día a decir, es peligroso predicar acerca del pecado, de la condenación, porque la gente se va. Pues no hablemos de eso. Y vuelvo y reitero, ¿cuál es la intención por la cual estamos en el templo? Piensen en cuál era la intención. Piensen, amados hermanos, pensemos todos, cuál era la intención por las cuales estas personas seguían al Señor Jesús. ¿En qué grupo estamos nosotros encasillados? ¿Cuál es la razón por la que venimos al templo? Yo creo que es necesario que comencemos a reevaluar de nuevo nuestro compromiso con el Señor. Así de sencillo. Y es necesario hacerlo. Es necesario para el bien de nuestra alma. Si no encontramos provecho en el lugar donde estamos, pues tenemos que empezar a reevaluar. ¿Qué pasa? ¿O es el lugar o soy yo? Algo está pasando. Nuestro hermano Leonel decía, una vez más lo cito, dejamos de orar, problemas que tenemos. Dejamos de leer las Escrituras, nos enredamos más en problemas. Tenemos una vida devocional paupérrima, vemos que hay problemas. Tenemos que comenzar a reevaluar, no el lugar, tenemos que comenzar a reevaluar nuestro corazón. Y esto obviamente porque es mi responsabilidad para con Dios, es mi salvación, es mi salvación. Y vuelvo y repito, parece que predicar la palabra de Dios se ha vuelto en un problema en este tiempo. Vamos a mirar por qué. El apóstol Pedro, en una llamativa afirmación, dice allí en la primera carta, en el capítulo 4, versículos 12 al 14. Si alguien lo quiere buscar mejor, puede usted por favor compartirlo. Capítulo 4 de Primera de Pedro, versículos 12 al 14. ¿Qué dice allí? Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Amén, no lo vaya a perder. Gracias, mi hermano. ¿Qué es lo que está hablando el texto allí? Pues está hablando de los padecimientos como cristianos. Vaya, párese usted, mi querido hermano, en una mega iglesia a leer textos como esos. Lo sacan a correr de allí. No son mensajes que la gente quiere escuchar. No son mensajes que hay que padecer aquí, que hay que padecer como cristianos, que hay que sufrir el Evangelio. ¿A quién les gusta escuchar eso? No, hermano, pero motívenos un poquito porque entonces
Hermano, la motivación suya y la mía debe ser Cristo, aun en medio de las tribulaciones. Pablo mismo dice, me gozo en las tribulaciones. Lean ustedes la vida de Pablo. Cualquier erudito de esos, entre comillas, que hay en este tiempo, diría, no, Pablo definitivamente estaba mal de la cabeza. ¿Quién va a disfrutar con todo lo que le pasó a él? El llamado del Evangelio es para que nosotros nos esforcemos. No para que vayamos a la iglesia o a cualquier lugar donde nosotros creamos que podemos ir como si fuese un club social. No, la búsqueda del Evangelio es una búsqueda difícil, dura. Ustedes mismos saben lo complicado que es uno sentarse en una silla 2 horas a escuchar, sin que nos dormamos, sin que nos dé sueño, sin que tengamos pereza. Pero a eso fue que nos llamó el Señor. Si nos hubiese llamado a nosotros a una vida más fácil, de seguro, les aseguro, que el Evangelio ya no existiría. Lo que el hombre desea en su corazón es placeres. No desea sufrimiento, pero es una realidad. Ahora, nuestro hermano leerá ahí en el versículo 19 de la misma carta, porque hay algo que obviamente se odia mucho más en este tiempo. Dice el verso 19. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. ¿Haciendo qué? La voluntad de Dios, haciendo el bien. Pues obviamente encomendemos nuestras almas al fiel Creador. Es un llamado a ello. Desde los primeros siglos es algo que ha acontecido. Bueno, y hay un fenómeno, mi querido hermano, que lo voy a declarar hoy. Se lo van a llevar ustedes para sus hogares. Me llama muchísimo la atención y eso sí que me admira. Porque en las congregaciones donde se predica el Evangelio de una manera que se ciñe más a las Escrituras, esos templos están vacíos. Pero me admira que lugares donde no se predica la palabra de Dios están a reventar. ¿Qué es lo que pasa? Y vuelvo y reitero, ¿qué es lo que el hombre busca? ¿Qué es lo que el hombre busca? Y a veces nosotros queremos tener un Dios de bolsillo, o sea, que nos solucione los problemas. Y si no necesitamos el Dios de bolsillo, entonces vamos a ir a buscar al Dios que es médico, o sea, solamente para que sane mi cuerpo. O vamos a buscar al Dios psicólogo para que me consuele. Y así sucesivamente. Vamos a mirar un poco más adelante, allí en Romanos 1:25, el apóstol Pablo dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y esto me llama la atención porque cuando dice allí, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, toda vez que alguien escucha un texto como estos, piensan en un hombre adorando un becerro o un hombre adorando a otro hombre. Pero ¿saben ustedes que este texto también, dentro de lo implícito que está, dice que el hombre se adora a sí mismo? Nosotros nos adoramos a nosotros mismos. No estamos buscando la voluntad de Dios, estamos buscando nuestra propia comodidad. Eso es una forma de adoración. Ahora, en Gálatas 4:16 dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Ahora, esto es algo que ha trascendido en nuestro Señor Jesús, su venida, y los discípulos que vinieron después. Y así sucesivamente. Vamos a avanzar un poquito más. En el tiempo de la Reforma Protestante del siglo XVI no fue para nada diferente. Los estandartes del Evangelio sufrieron las mismas persecuciones, las cuales citaba el apóstol Pedro en el capítulo 4 de su primera epístola. En Francia, bajo el gobierno de los Guisa, Carlos Cardenal de Lorena y Francisco Duque de Guisa, apoyados por Catalina de Médicis, llevaron a cabo innumerables asesinatos de protestantes. El más renombrado de estos asesinatos fue algo que se conoció como la Noche de San Bartolomé. Les dejo la tarea para que ustedes, por favor, busquen referencias a ello. En Inglaterra, los protestantes fueron perseguidos por Enrique VIII
en Alemania por Carlos V, en Escocia por María Tudor, la sanguinaria, en los Países Bajos por Felipe II y en España la persecución se desató por parte de la famosa y muy mal conocida Inquisición. Todos impulsados por la Iglesia romana. Al mismo tiempo, vemos que esto se llevó a cabo simplemente para destruir, para acabar o para detener todo intento de reforma dentro de la Iglesia. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿y por qué antes no habían tantas iglesias y tantas denominaciones? La respuesta está en que no permitían que se levantara otra corriente de pensamiento, automáticamente lo mataban, lo llevaban a la hoguera. Por eso nadie se atrevía absolutamente a desafiar aquella imperial y poderosa iglesia que se había levantado. Parece Martín Lutero. La semana anterior hacíamos referencia a Jan Hus o Juan Hus, cuando dice dentro de un siglo se encontrarán con un cisne que no podrán quemar. Automáticamente aparece Lutero en escena y realmente el estallido de la reforma puede llevarse a cabo, pero en medio de masacres, de persecuciones. ¿Y todo por qué? Por no permitir que el Evangelio se diese a conocer. Toda esta persecución, preguntamos por qué. Simplemente porque no permitían que el Evangelio llegara a oídos del pueblo, conocieran la verdad y salieran de toda esclavitud espiritual. ¿Cuál era el propósito de Dios al permitir todas estas cosas, específicamente algo que sucedió allí en el siglo XVI? Pues que el pueblo dejara tantas tradiciones, volvieran su mirada a Él y que también colocaran un ejemplar de las Sagradas Escrituras en sus propias manos, que pudieran conocer más de Dios de una manera clara y certera. También el propósito fue sacar de la ceguera religiosa a un pueblo que navegaba en el lodo de las tradiciones, indulgencias, santos, reliquias, y líderes que lo único que hacían era enriquecerse mientras que el pueblo empobrecía, espiritual y también económicamente. Todo esto simplemente se llevó a cabo porque la reforma protestante se dio a conocer. ¿Fue fácil? No. La semana pasada también decíamos que Casiodoro de Reina tradujo del hebreo y también del griego las Sagradas Escrituras al español en medio de muchísimas persecuciones. Las personas hoy en día no valoran este libro porque desconocen la historia y no saben que este libro tiene sangre de personas que lucharon por darlo a conocer, de personas que predicaron en medio de la persecución. Hoy en día nosotros, ¿quién nos persigue? Absolutamente nadie, pero el valor de las Escrituras sigue siendo nulo. Y a veces uno pregunta si realmente es necesaria otra persecución para que despertemos. Es mejor hacer las cosas a tiempo, mis hermanos. La preparación nuestra debe ser una preparación a conciencia, una verdadera búsqueda del Señor. No es que cuando vengan las situaciones difíciles no hay vuelta de hoja. Y a veces somos demasiado frívolos en las cosas. Enférmesenos un hijo y verá cómo apelamos a las oraciones, buscamos de Dios. No esté pasando nada, nos relajamos, tranquilos. No permitamos eso. Obviamente, busquemos siempre la voluntad del Señor. Si tenemos que padecer como cristianos, hagámoslo firmes en el Señor. Él igualmente va a dar la salida y va a dar las soluciones. El problema es que nuestros padecimientos, decía Leonel, se han causado precisamente por nuestra propia indiferencia al Señor. Eso lo vemos reflejado todos los domingos en nosotros mismos. Todos los domingos. Todos los días cuando el pueblo necesita buscar de Dios. Cuando necesitamos encomendar nuestras almas, decía el texto, al fiel Creador. Cuando todos los días sabemos que necesitamos nosotros colocarnos a cuentas con Él, adorarle, exaltarle.
Y es importante que entremos nosotros en esta misma conciencia. En aquel tiempo, estoy hablando del tiempo de la Reforma, apareció un exitoso vendedor de indulgencias de apellido Texel. También les voy a dejar la tarea que lo busquen y empiecen ustedes también a leer un poco de historia porque lo necesitamos. Este alardeaba con su ofrecimiento, el dinero cayendo y el alma saliendo, hablando del purgatorio, ofreciendo salvación por dinero. De hecho, este hombre se atrevía a decir que una indulgencia tenía tanto poder para perdonar, que era capaz de perdonar al más vil pecador, aunque hubiese violado a la mamá de Dios. Y eso es una afirmación demasiado grave, gravísima. Mas, sin embargo, era la manera de amenazar. Era la manera de obligar a las personas a que contribuyeran, solamente por un propósito específico de Roma. Su afirmación se reforzaba diciendo estas cosas. Obviamente, entonces simplemente decía que los pecados se podían perdonar solamente a través de la compra de una indulgencia. Esto exasperó al monje Lutero, que veía cómo el pueblo era pisoteado con engaños, sin una voz de esperanza. Ahora nos preguntamos, decíamos la semana anterior, que es que la reforma se llevó a cabo porque hubo un monje desocupado que no tenía nada que hacer y entonces le dio por inventar una nueva iglesia. O simplemente porque ya recibió una revelación. Lutero nunca dijo que recibió la revelación del ángel no sé qué. No, simplemente vio en las escrituras y se dio cuenta de los vejámenes que estaban haciéndose contra el pueblo. Y esto lo llevó a levantar su voz como propósito del Señor. Entonces este grito se extendió a toda Europa. Nos alcanzó, por gracia del Señor, también a nosotros. Y vuelvo y reitero, usted tiene una Biblia en su teléfono. Yo la tengo en físico. Cada uno tiene un ejemplar de las Escrituras. Lo que no sabemos nosotros es el problema, las persecuciones, la angustia y el dolor de muchos, porque este libro estuviese hoy en nuestras manos. Por eso, simplemente cuando perdemos el valor de las Escrituras, es porque no conocemos nada absolutamente de lo que el Señor ha tenido que hacer para que llegue a nuestras vidas. Hoy el llamado, amados hermanos, amados amigos, allí en la virtualidad, donde quiera que hayan escuchado esta mañana, llamado es a predicar la palabra de Dios, sin acomodos, sin propósitos egoístas, sin temor. Todo predicador verdadero debe implorar a Dios que su mensaje pueda ser recibido, que oigan con atención, que escuchen y acepten la verdad. A unas sabiendas que aunque el mensaje sea sencillo y claro, muchos no van a creer en aquel que puede perdonar sus pecados y darles vida eterna. Dicho de otra manera, el predicar el Evangelio no es un llamado a que el hombre se enriquezca. No es un llamado a que el hombre sea popular o sea reconocido en todos los círculos o en todos los ámbitos de la sociedad. El llamado a predicar el Evangelio es un llamado a la negación, al rechazo. Pero más sin embargo tenemos que hacerlo porque el afán suyo y mío debe ser por la gloria de Dios. Aunque el convencer está fuera del dominio del predicador, aún así no debe detenerse. Su principal y más fervoroso deseo es dar a conocer la voluntad de Dios, confiando en que el Espíritu Santo les pueda ayudar a entender. El más grande anhelo debe ser cumplir con la voluntad de su Rey. Este nos dijo a todos nosotros los creyentes, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y como lo hemos dicho con los mandamientos, esto no es algo que sea opcional. Esto es un mandato, es un imperativo. El Señor nos dejó a todos nosotros como creyentes. Amados hermanos, ¿cómo debemos responder como iglesia ante la voluntad revelada de Cristo?
¿Cómo debemos hacerlo? Queridos amigos que están allí al otro lado, ¿cómo debe ser tu reacción ante la predicación del Evangelio? Que el Señor nos ayude también a hacernos preguntas concretas y que de Dios busquemos respuestas concretas. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias una vez más por esta mañana. Estamos en el tiempo de la Reforma Protestante. Estamos recordando aquel glorioso 31 de octubre, cuando aquel hombre clavó aquellas 95 tesis, dando pie a que se levantara una verdadera revuelta espiritual, Señor. Gracias por permitir, Señor, que el Evangelio llegara a nuestros oídos, que llegara, Señor, a nuestras vidas. Rogamos, Padre bendito, para que nos ayude, Señor, a tomar las armas de nuestra milicia, porque no estamos de vacaciones en esta tierra, estamos en una batalla constante, estamos en una guerra contra nuestros deseos egoístas, estamos en una guerra contra nuestras propias motivaciones, contra la carne, contra las cosas que nos agradan, Señor, y estas se contraponen a tu voluntad, Dios mío. Pero pedimos, Señor, que te glorifiques de manera especial en nosotros, Señor. Gracias porque no estamos siendo perseguidos. Gracias porque no estamos siendo amenazados, porque no nos están buscando para atravesarnos a espada. Pero, Señor, ayúdanos, Padre bendito, porque la persecución es espiritual, Señor. A veces las mismas circunstancias matan nuestros deseos de buscarte, Señor, de adorarte, de bendecirte. A veces, Señor, las mismas cosas que nos roban la atención, Señor, llevan a que tu palabra se ahogue, Señor, en nuestros corazones. Y rogamos hoy una vez más que seas tú obrando de manera especial. Permite que tu obra sea avivada en medio de los tiempos, Señor. Que tu palabra sea predicada, Señor, independientemente de los oyentes, Señor. Que podamos nosotros saber que estamos haciendo tu voluntad y que estamos buscando constantemente agradarte, Señor. Pero no permita, Señor, que desmayemos, que nos debilitemos. No permita, Señor, que perdamos las fuerzas, Señor. Ayúdanos todos los días para seguir motivándonos y fortaleciéndonos en ti, Dios mío. Es necesario que como iglesia despertemos, Señor. Que también, Señor, busquemos cada día, Señor, ceñirnos a tu voluntad. Padre bendito, y que en todo, Señor, tu nombre siga siendo exaltado y glorificado. No nos estás llamando, Señor, a una vida de holgura. Señor, sabemos que el Evangelio es difícil, es sufrido. Pero, Padre bendito, danos motivación y fortalécenos cada día a pensar, Señor, en la promesa de que contigo estaremos por toda la eternidad, Señor. Y eso es una gran promesa. Por eso te ruego, Señor, que nos ayudes, que nos permita, Señor, a sincerarnos a nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué representa el Evangelio en nuestras vidas? ¿Cuál es la importancia que encontramos en tu palabra, Señor? ¿Cuánto valoramos tu iglesia, Señor bendito? Ayúdanos en todo esto, Señor, y permítenos pensar en aquellos que sufrieron persecuciones, que perdieron a su familia, que fueron, Señor, despojados de todo, Dios mío, para que nosotros hoy gozáramos de esta libertad, Señor. Ayúdanos, Padre, para que tu nombre siga siendo glorificado en medio nuestro y que nosotros con toda libertad y con toda seguridad exaltemos y glorifiquemos tu santo y poderoso nombre, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona nuestras culpas. Perdónanos, Señor, y ten misericordia de todos nosotros como parte de tu iglesia. Te adoramos, exaltamos y te bendecimos, Señor. Sea tuya la gloria y la honra, ahora y siempre y por todos los siglos. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.